En este video tutorial conoceremos algunas herramientas de diagramación que nos ayudarán a organizar de una manera más adecuada la composición de los objetos dentro de nuestro diseño. Es importante que comprendamos y utilicemos estas herramientas para que todo lo que hagamos a partir de ahora esté equilibrado, tenga los elementos organizados de una manera adecuada y nos pueda servir como un parámetro básico para todos los trabajos en diseño gráfico que hagamos de aquí en adelante. Para iniciar, tengo un formato de afiche. Este es un formato tabloide. Este formato tabloide tiene 30.5 centímetros de ancho y 47 centímetros de alto. Vamos a recordar un poco cómo podríamos crear este afiche desde cero. Entonces vamos a un archivo nuevo que nos va a aparecer esta ventana, al igual que cuando abrimos nuestro programa Adobe Illustrator nos va a aparecer esta ventana nueva. Ya sabemos que aquí le podemos poner el título afiche o afiche del tema que vayamos a realizar nuestro trabajo. Aquí tenemos la medida en milímetros, entonces estábamos hablando de 30.5, lo que corresponde a 305 milímetros de ancho, y 47 centímetros, que corresponde a 470 milímetros de alto. Entonces vamos a crear. Entonces ya tenemos nuestro afiche nuevo. Este es lo que nosotros conocemos como tamaño tabloide, muy utilizado en la mayoría de afiches publicitarios que encontramos muy a menudo. Para este afiche vamos a tener varios elementos. Los elementos principales, que ya los tengo acá en esta siguiente página, son la información. Esta información normalmente nos va a llegar en un correo electrónico o nos va a llegar a través de un mensaje de texto. Lo ideal es que nos llegue a través de correo electrónico porque de esa forma nosotros vamos a poder seleccionar, copiar y pegar dentro de nuestra mesa de trabajo. Acuérdense que tenemos una gran mesa de trabajo y tenemos nuestro soporte o nuestra hoja, que es donde vamos a hacer el diseño. Anteriormente también he importado algunos logos. Estos son los logos de la Fundación Universitaria de Popayán y otro logo del programa de música de la institución. Estos logos ya los tengo, están en curvas, entonces ya sabemos que estos logos no van a tener ningún inconveniente con la resolución. Algo muy importante, vamos a pasar al archivo nuevo que acabamos de crear. Normalmente nuestro archivo nuevo no tiene las reglas. Estas reglas son básicas para poder crear una rejilla que va a ser la guía de nuestro diseño. Entonces para eso vamos en la parte superior del menú donde dice ver, vamos a decirle reglas y mostrar reglas. Una vez hemos agregado las reglas a nuestro archivo, ya vamos a tener la posibilidad de tomar las dimensiones y agregar las guías que nos van a servir como soporte básico. Miren que la hoja se encuentra en el milímetro cero, tanto vertical como horizontalmente. Esto nos va a permitir, si yo hago un clic sostenido desde esta parte lateral, traer una línea guía que la voy a poder ubicar en la distancia que yo desee. En este caso, sabemos que tenemos aquí 50 milímetros, que equivale a 5 centímetros. Podemos ponerla a 2 centímetros, en este caso serían 20 milímetros, entonces voy a soltar una guía allí para ir generando unos márgenes. La idea es que tanto texto como imágenes importantes no se nos salgan de esos márgenes. Podemos salirnos, digamos, en una imagen de fondo, pero que la información no se vaya a salir de esos márgenes que ya hemos establecido. De la misma manera voy a hacer eso arrastrando una línea guía desde la parte superior. Entonces, un clic sostenido y arrastro la guía. Ya sabemos que aquí tengo el punto cero, la voy a arrastrar a 2 centímetros. Lo mismo voy a hacer en la parte derecha de nuestro documento.
Ya sabemos que aquí tenemos la medida, o sea que esto equivale a 2 centímetros. Y finalmente en la parte de abajo sería en este punto. Miren que aquí está marcando 45 centímetros, lo hicimos de 47, por ende 45 va a ser 2 centímetros menos. Esta va a ser nuestra guía principal, no se nos pueden salir los elementos de este margen que acabamos de crear. Según el tipo de diagramación que vayamos a utilizar o simplemente distribuir por mitades. Para eso vamos a utilizar otras herramientas que tiene nuestro programa de Adobe Illustrator, que nos va a permitir también alinear los objetos con base a lo que necesitemos. Como anteriormente yo ya tenía algunos elementos acá en este otro archivo, simplemente los voy a copiar y pegar en nuestro formato nuevo. Entonces, Command C o Control C es el comando para copiar y Command V o Control V, comando para pegar. Ya tengo la información, ya sabemos que si la tenemos en un correo electrónico o en otro archivo de texto, simplemente la vamos a seleccionar, al igual que como seleccionamos texto en Word, y lo vamos a pegar dentro de un nuevo cuadro de texto. De esta manera, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Por ejemplo, yo he seleccionado información de un correo electrónico, selecciono cuadro de texto, genero el cuadro de texto y lo pego. Ahí tengo la información. Listo, yo ya tengo esa información acá. ¿Qué otra cosa necesito? Los logos. Para este ejercicio voy a utilizar estos logos que están a color. Los copio y los pego. O sea que si los tenemos en otro archivo de Illustrator, simplemente es cuestión de copiar y pegar. Ya tenemos logos, tenemos textos. ¿Qué nos hace falta? Una imagen que vaya a ser como la base de nuestro diseño. Vamos a Archivo, Colocar. Voy a seleccionar una imagen para este diseño. Ya la he descargado con anterioridad. Y esta imagen le voy a decir Colocar. Entonces, ya tenemos aquí una imagen de alta resolución. Recuerden, como habíamos hablado anteriormente, cuando estén buscando las imágenes, búsquenlas con una resolución alta para que ustedes las puedan escalar, pero no vayan a tener inconveniente de que la imagen se les pueda pixelar. Entonces miren que aquí tengo esta imagen que me cabe perfectamente en el formato de mi afiche. ¿Qué voy a hacer? Miren que recuerden que en la hoja ya tenemos los límites, ¿no? Estos límites blancos. Voy a hacer que mi imagen se salga un poco de esos límites. Miren que hay una línea interna, eso va a hacer que en el momento de que se vaya a hacer el corte del afiche, pues no vaya a tener inconvenientes con esa línea. Y eso va a hacer que en el momento de cortar el afiche no vaya a tener inconvenientes y no nos vayan a quedar espacios en blanco tampoco en los bordes del afiche. Para no utilizar la imagen tal cual como está aquí en este formato, yo le voy a dar algo que se llama calco de imagen. Simplemente la voy a convertir a vectores. Eso va a hacer que la imagen tenga un aspecto diferente y a la vez vamos a evitar que la imagen también se pixele. Pero recuerden siempre trabajar con imágenes de alta resolución. Si no desean darle este efecto a la imagen, pueden utilizar la imagen tal cual como la descargaron y como la colocaron. El efecto se hace de la siguiente manera. Yo selecciono la imagen, le doy un calco de imagen, aquí lo vamos a dar a 16 colores, le digo OK, e Illustrator se va a encargar de convertirla a una imagen vectorial. Miren que ya la imagen tiene unas características diferentes. Estamos hablando de vectores. Esta imagen ha sido transformada, la puedo utilizar ya como fondo principal de mi diseño. Aquí en la parte lateral tengo una herramienta que se llama alinear. Si no la encuentro en esta parte, ya sabemos que desde ventana podemos encontrar todas las herramientas que necesitemos. Aquí está la herramienta de alineación, también la podemos buscar desde allí. Esta herramienta me va a servir para centrar los elementos en el diseño. Aquí tenemos dos tipos de alineación, alinear con mesa de trabajo y alinear con selección. En este caso, mesa de trabajo sería la hoja o el formato donde estamos haciendo nuestro afiche
Y selección sería alinear varios elementos entre sí. Entonces en este caso voy a alinear con mesa de trabajo, alineación central y alineación central también de manera horizontal. ¿Esto qué me garantiza? Que nuestra imagen va a estar completamente centrada tanto lateralmente como la parte superior e inferior. Pero miren que aquí tenemos un inconveniente que hay que tener en cuenta. Ya tenemos una línea blanca acá arriba que no necesitamos. Además, en la parte de abajo normalmente nosotros vamos a ubicar los logos de las empresas patrocinadoras, de la institución que está organizando el evento, todo lo vamos a organizar en la parte de abajo. Entonces, yo puedo subir este diseño de tal manera que me quede el espacio inferior para los logos. Entonces, ya este espacio en blanco que tengo acá abajo va a ser el espacio donde puedo ubicar los logos que ya tenía organizados anteriormente. También los voy a centrar, voy a reducirlos un poco. Recuerden que para reducir, hundiendo la tecla E, vamos a encontrar la herramienta de escala, o si no, acá en esta parte, herramienta de escala. Vamos a reducir un poco los logos para que nos quede mejor el espacio. Recuerden que cuando vamos a escalar objetos, debemos mantener la tecla Shift sostenida. Y los centro, ya tenemos los logos en la parte inferior. Se deja este espacio en blanco para que sea más fácil ubicar estos logos, ya que algunos vienen con un fondo blanco y es mucho más sencillo hacerlos desde el fondo blanco. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta información básica. Miren que en este caso la imagen se encuentra por delante del texto. Yo voy a seleccionar la imagen, clic derecho, organizar, enviar detrás. De esta manera nos va a quedar el texto adelante y la imagen como imagen de fondo. Listo, aquí tenemos otro texto. Yo voy a de una vez organizar estos textos en la parte de adelante, organizar, traer al frente. Acuérdense que todas estas opciones yo las encuentro seleccionando el objeto y haciendo clic derecho. Organizar, traer al frente. Aquí tenemos este texto que dice lanzamiento Grupo Aguaje Música del Pacífico, y aquí tenemos el título de nuestro afiche. Entonces estos textos yo los tengo por defecto en un tipo de fuente Arial. Entonces vamos a utilizar otra fuente que se adapte mejor a nuestro diseño. Entonces selecciono la fuente. Acuérdense que la puedo seleccionar simplemente con la herramienta de texto, haciendo clic sobre el cuadro de texto, Command A o Control A, y ya tengo todo el texto seleccionado, o simplemente herramienta de texto y la paso sobre el texto de tal manera que nos quede seleccionado de esta forma. Una vez lo tengo seleccionado, ya puedo cambiar el tipo de letra. Aquí lo tengo en la parte derecha o en la parte superior. Cualquiera de estas nos va a servir para ubicar nuestro texto. Vamos a buscar un tipo de fuente que se llama Jumble o Humble. Esta fuente, para mi criterio, es la más adecuada para este tipo de diseño. Entonces, primer encuentro, música del Pacífico. Lo que voy a hacer es agrandarlo, lo selecciono y le aumento el tamaño. Y este ER que de primero lo que voy a hacer es reducirlo. Miren que selecciono el texto y me vengo aquí a la parte de escala y puedo ir reduciendo la escala. Aquí tenemos más opciones. Entre ellas, miren que si yo hago clic en estos tres círculos que están aquí, puedo desplegar más opciones. Y entre ellas voy a tener la opción, esta última de aquí, que se llama definir desplazamiento vertical, que me va a permitir mover estas letras hacia arriba o hacia abajo para que nos quede como primer encuentro. Tenemos nuestro texto, este va a ser el título de nuestro afiche, entonces lo vamos a ubicar. Este va a ser el título de nuestro afiche, entonces lo vamos a ubicar en la parte superior. Lo voy a escalar, acuérdense, con la tecla E o a través de la herramienta escala que se encuentra en esta parte. Shift sostenido, y desde la parte
inferior derecha le doy una escala. Entonces, ya tenemos, recuerden que esto de aquí nos está sobrando. Realmente el afiche empieza en esta línea. Esto, en el momento en que nosotros exportemos esta imagen, no nos va a aparecer. Todo lo que esté por fuera de la página no nos va a aparecer en la exportación. Vemos que la imagen nos queda cortando, digamos, tapando la cabeza de esta bailarina y su sombrero, entonces la voy a bajar un poco. Tengo espacio en esta parte para ubicarlo y más bien lo que voy a hacer es en la parte inferior generar un cuadro, herramienta de cuadrado, un cuadro blanco que es el que nos va a servir de fondo para nuestros logos. Entonces, los logos quedaron detrás de este cuadro blanco. Entonces, selecciono el cuadro blanco, selecciono fondo y digo organizar, enviar detrás. ¿Para qué selecciono los dos objetos? Para que me los envíe en el mismo orden que los tengo. Y de esa manera no vayamos a tener inconvenientes. Listo, ya tengo mis logos, tengo mi imagen, tengo mi texto. Si nos parece mucho mejor, eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Este texto lo podemos centrar. Si yo selecciono este texto, le voy a poder dar un color. Vamos a buscar un color que sea tropical, del Pacífico. Vamos a buscar este tono, un tono amarillo. Y le puedo dar también una línea de contorno, también acá en esta parte superior, un poco más oscura. Y esta línea de contorno le voy a decir que tenga 2 puntos para que se alcance a notar. Entonces ya tenemos primer encuentro de música del Pacífico en tonos cálidos. ¿Qué más puedo hacer con este texto? Le puedo generar una sombra. Para generarle la sombra voy a ir aquí a la parte derecha, en esta parte donde dice apariencia. Apariencia me va a mostrar todas las características de este objeto, en este caso del texto, y le voy a decir estilizar sombra paralela. Me va a generar este cuadro de sombra paralela. A ese cuadro yo le digo previsualizar para ver cómo me va a quedar el efecto. Ya anteriormente lo he modificado. Estos tamaños nosotros vamos modificando el área de desenfoque, el desplazamiento en X y en Y, o sea, qué tan cerca está la sombra del objeto. Entonces aquí lo tengo en 0.5 y desenfoque en, si no deseamos que sea color negro, podemos buscar también un color que sea más acorde con nuestro diseño, que va a ser el color de nuestra sombra. Listo, ya tenemos una sombra en el objeto. Igualmente estos textos yo los selecciono y les voy a dar también el tipo de fuente Jumbo, que es la que agregué al título, y lo mismo voy a hacer con el texto de aquí abajo, tipo de fuente Jumbo. Listo. Ya tenemos textos, esta es la información del evento, nombre, ubicación, hora, un texto adicional que nos indica que hay agrupaciones invitadas. Vamos a dar un espacio para que se diferencie del resto del texto. Y este texto que está en la parte de abajo lo voy a ampliar un poco. Ya lo tenemos centrado. Voy a alineación, alinear con mesa de trabajo y lo voy a centrar. Entonces miren que estamos utilizando los márgenes tanto en la parte superior como en los laterales. Tratamos de respetar el espacio del margen, lo mismo aquí. Tratamos que estos elementos respeten ese margen. Estamos aquí con un texto justificado hacia la izquierda, siempre contra el margen. En este caso está centrado, no hay inconveniente. Con estos dos logos también vamos a alinearlos contra el margen. Un tip. Normalmente cuando nosotros movemos objetos con las flechas de nuestro teclado, se mueven muy poca distancia. Si yo dejo sostenida la tecla Shift mientras hundo los objetos, el espacio va a ser mucho mayor y vamos a lograr moverlos más rápido. Si necesito una distancia más pequeña, suelto la tecla Shift y lo muevo sin necesidad de ella. Listo. Ya tenemos todos estos textos.
a estos textos también, recuerden, añadir efecto, estilizar, sombra paralela. Ya que como son textos blancos se nos pueden fundir con el fondo y no van a ser tan fáciles de leer. A este texto le podemos también cambiar el color, lo selecciono y le voy a dar un tono verde y voy a darle también un borde de texto aquí en la herramienta de borde con un verde un poco más oscuro. De esa manera ya logro que resalte este texto. Estos textos sí los voy a dejar en tonalidad blanca, agrupaciones invitadas. Voy a darle un tono amarillo. Vamos a separar este texto de agrupaciones invitadas. Lo selecciono, le doy Command X o Control X, reduzco el cuadro de texto y lo voy a ubicar en un nuevo cuadro de texto de tal manera que lo pueda centrar, darle una alineación centrada y centrarlo también con respecto al afiche. Esta información de aquí sí la vamos a dejar con justificación a la izquierda. Vamos a darle otra vez el efecto de sombra paralela para resaltarlo un poco. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es generar un recuadro. En este caso lo voy a generar de color blanco y le voy a reducir la opacidad. Aquí tenemos opacidad al 100%. Se la puedo reducir a 70, por ejemplo. Aún se ve mucho, dejémoslo en 50. Envío ese recuadro, vamos a quitarle aquí la línea de borde, ninguno. Ese recuadro y la imagen los voy a enviar al fondo. Y de esa manera ya voy a generar también un elemento que nos va a separar este texto de los demás. Este lo podemos ampliar otro poco. Ya esto lo dejo a criterio de cada uno. Recuerden que es importante aprender a organizar los elementos. Otro tip básico para la organización de los elementos es para que nos queden estos espacios correctamente distribuidos. Yo puedo seleccionarlos. Selecciono texto, texto 2, texto 3 y texto 4. Y le voy a decir alinear con selección y distribuir espaciado verticalmente. De esa manera me va a distribuir todos estos espacios de una manera más adecuada. Vamos a bajar este texto para que no me tape el rostro de la chica. Y este también. Vamos a distribuir espaciado, alinear con selección y distribuir espaciado verticalmente. De esa manera nos van a quedar perfectamente distribuidos estos tres elementos con respecto al afiche. Ya tenemos un diseño muy básico, un título, una información, una imagen de fondo. Recuerden que esta imagen la podemos utilizar tal cual como la encontremos en internet. Recuerden que es bueno utilizar imágenes de buena resolución. Y los textos, los colores dependen mucho del tipo de diseño que vayamos a hacer, lo mismo que el tipo de fuente que utilicemos. Una vez yo tengo mi diseño, le voy a decir guardar con Control S o Command S. Entonces lo voy a guardar como afiche dentro de mi carpeta de fundamentos. De esta manera estoy guardando el archivo original de Illustrator. También es recomendable exportarlo como imagen, entonces vamos a exportar, exportar como. Aquí le voy a decir exportar como JPG, recuerden usar mesas de trabajo, rango todo, en este caso es una sola página, entonces
puedo exportar todo. Si fueran varias páginas, en el rango tendría que decirle qué páginas son las que deseo exportar. Entonces voy a decirle exportar. Resolución. Ya sabemos que si vamos a visualizar en la pantalla, la resolución es de 72 píxeles por pulgada. Esta es una resolución media para una impresión media, pero no nos va a quedar completamente adecuado para lo que necesitamos, y una resolución alta óptima para impresión. Normalmente yo utilizo la resolución media porque esta imagen que estoy exportando va a ser la que yo le voy a mostrar al cliente como referencia para que me haga correcciones sobre el texto, sobre algunos elementos que desee modificar. Entonces vamos a darle una exportación media y de esta manera pues garantizamos que el archivo tampoco nos va a quedar muy pesado. Entonces ya exportamos una imagen en JPG y finalmente para impresión, esto es muy importante, recuerden que nosotros aquí estamos utilizando una fuente que se llama Jumble. Si nosotros entregamos este archivo tal cual al impresor, seguramente él no va a tener esta fuente Jumble y va a tener inconvenientes en el momento de imprimir, ya que el archivo le va a cambiar todas las fuentes. Entonces yo normalmente guardo un archivo de Illustrator con la fuente original en caso de que haya que modificar algún tipo de información, y guardo un archivo adicional como PDF. Entonces guardar como, aquí formato, vamos a modificarlo a formato PDF, guardar. Esto me va a crear ya un formato PDF que voy a poder entregar al impresor. Entonces vamos a cerrar esta ventana que me genera por defecto. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior nos va a aparecer afiche PDF. Entonces este ya es el formato PDF y no el formato Illustrator. Entonces voy a darles otro tip. Estos textos vamos a convertirlos en curvas para que cuando yo le entregue esto al impresor, él pueda abrir el archivo y no le vaya a modificar nada de la información del diseño o del tipo de fuente que yo le entregué. Entonces, selecciono el texto, clic derecho, crear contornos. Lo mismo voy a hacer con todos los textos. Clic derecho, crear contornos. Clic derecho, crear contornos. Y clic derecho, crear contornos. En este caso los logos ya están como curvas, así que no hay inconveniente. Y por último vamos a delimitar el afiche. Voy a generar un cuadro de texto que me cubra toda el área del afiche. En este caso me lo puso verde porque fue el último color que utilicé, pero no hay inconveniente con eso. Esto lo voy a hacer ¿para qué? Para generar una máscara de recorte y que me aparezca solamente el afiche dentro de mi página de PDF. Selecciono todo, acuérdense. Clic sostenido desde la parte superior hasta abajo, selecciono todo, clic derecho, crear máscara de recorte. Y así me va a quedar solamente mi afiche dentro de mi diseño. Le digo Control S o Command S para guardarlo de nuevo. Yo tengo configurado el programa de tal manera que cada vez que yo guardo un PDF, él me lo deje visualizar. De esta forma yo puedo revisar que no se vaya con ningún tipo de inconveniente. Entonces ya tengo mi archivo PDF. Ya puedo cerrar estos diseños que he generado y los vamos a ubicar dentro de la carpeta donde los creé anteriormente. Aquí los tengo dentro de mi carpeta, fecha de modificación, aquí aparecen los más recientes. Tenemos afiche PDF, que es un archivo de 16 megas, que es un archivo que yo voy a enviar al impresor en alta resolución para que genere todas las demás copias de este afiche. Pero también tenemos este afiche que fue el que generamos, que es el formato JPG, que pesa 4.4 megas. Este archivo que pesa 4.4 megas es el que ustedes me deben enviar en el espacio de la tarea. La idea es que ustedes generen ese afiche con el producto o servicio que ustedes deseen. Utilicen su creatividad, busquen la imagen más adecuada, agreguen textos,
logos, tipos de fuente, como ustedes lo deseen, aprovechando los parámetros que hemos aprendido en este tutorial.